Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de La Mesa Está Servida. Antes de iniciar con la temática, quiero pedirte algo y es que si no te has suscrito a este canal, lo hagas ahora mismo porque en este canal todas las semanas se crea contenido de valor, contenido que edifica, así que suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de los contenidos que constantemente se están creando en este canal. La Mesa Está Servida. Y bueno, para iniciar con la temática del día de hoy, quisiera hacerte una pregunta y es si de pronto tú en algún momento de tu vida te has preguntado si Dios aún hace milagros. No sé si de pronto en algún momento de tu vida ha pasado este pensamiento por tu mente, porque nosotros leemos la Biblia y vemos cómo Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hizo muchísimos milagros, pero a lo mejor sentimos que esos milagros como que no están pasando en nuestra vida y llega un momento en el que nos hacemos esta pregunta: ¿será que Dios ya no hace milagros? ¿Será que el poder de Dios ha disminuido y ya no tiene el mismo poder y por eso no lo vemos hacer milagros como los que podemos leer del Antiguo Testamento? Y mira, quiero decirte algo y es dejar algo claro. Dios sigue haciendo milagros. Eso tenemos que tenerlo bien seguro. Dios es un Dios de milagros y Él sigue haciendo milagros. Su poder no ha disminuido, su poder no es limitado como de pronto nuestras fuerzas sí lo son. Dios sigue teniendo el poder para hacer milagros. Mira, el mismo poder de Dios que acompañó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es el mismo poder de Dios que está actuando y obrando en nuestras vidas el día de hoy. Entonces debemos tener eso claro. Dios sigue haciendo milagros, pero de pronto podríamos preguntarnos por qué yo siento que Dios entonces no hace milagros en mi vida. Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en un texto. Quiero que me acompañes a Isaías capítulo 64, versículo 4, que dice: jamás se ha escuchado ni se ha visto que otro Dios haya hecho grandes milagros a favor de los que en Él confían. Mi nombre es Andrés de la Hoz y si estás listo, la mesa está servida. Y mira, este texto nos deja en claro que nuestro Dios hace milagros. Dice así: jamás se ha escuchado ni se ha visto que otro Dios haya hecho grandes milagros, porque solamente nuestro Dios hace milagros. Eso lo tenemos que tener bien claro, pero también me gusta que al final de este texto hay una parte que dice: a favor de los que en Él confían. Entonces nos damos cuenta de algo que nos deja claro este texto. Primero, Dios sigue haciendo milagros. Pero segundo, los milagros de Dios no son para cualquier persona, sino para aquellos que confiamos en Él. Para aquellos que depositamos nuestra confianza en Él. Nosotros que confiamos en Él somos aquellos que vamos a poder ver milagros. Entonces, si no estamos viendo milagros de parte de Dios en nuestra vida, muy seguramente es porque hemos dejado de confiar en Él. No es porque Dios haya perdido su poder, no es porque Dios no tenga el poder para hacer milagros, incluso no es porque Dios no quiera hacer cosas buenas con nosotros, sino porque nosotros hemos dejado de confiar en Él. Dios hace milagros, pero aquellos a quienes en Él confían. Eso es un condicional que aparece para esta promesa de recibir un milagro de parte de Dios, que Dios hace milagros, pero solamente si confiamos en Él, porque no podemos pretender recibir milagros de un Dios en el cual no confiamos. Y aquí es donde de pronto puede aparecer esta pregunta: bueno, pero ¿y entonces qué significa confiar en Dios? Porque podríamos decir, yo confío en Dios porque yo a lo mejor oro en las noches antes de dormirme y yo sé que Dios existe y yo sé algunos cuantos versículos, conozco unos cuantos versículos y podríamos creer que eso es confiar en Dios.
Pero confiar en Dios va un poco más allá. Y si nosotros leemos el versículo siguiente al versículo que leímos inicialmente, es decir, Isaías 64:5, la primera parte, ahí nos deja una respuesta o nos deja entrever de qué se trata confiar en Dios. Porque confiar en Dios no es simplemente decir, yo sé que Dios existe y hacer una pequeña oración. Confiar en Dios va mucho más allá. Y dice Isaías capítulo 64, versículo 5, la primera parte. A ti te agradan los que hacen el bien con alegría y se acuerdan de obedecerte. Entonces vemos que confiar en Dios no tiene únicamente que ver con algo que ocurre en nuestra mente, sino que también tiene que ver con acciones que nosotros hacemos que demuestran que nuestra confianza está en Él. Mira, confiar en Dios es confiar primeramente en su palabra, en su voluntad y en lo que Él ha dicho de nosotros. Mira, este versículo lo describe de esta forma: los que hacen el bien con alegría. Esos son los que confían en Dios, los que hacen el bien con alegría porque saben que eso es lo que le agrada a Dios. Y después dice, y los que se acuerdan de obedecerte. Entonces vemos que hay dos cosas que nos hablan de acciones que nosotros hacemos que demuestran que confiamos en Dios, porque no podemos decir que confiamos en Dios si no obedecemos su palabra. No podemos decir que confiamos en Dios si nuestra vida apunta en una dirección que no es la dirección que Dios quiere que apunte. No podemos decir que confiamos en Dios si hacemos lo que a Dios no le agrada. Y es que confiar en Dios implica dejar de confiar en nuestro criterio, porque muchas veces Dios nos va a pedir que hagamos cosas que a lo mejor nos gusta hacer, pero Dios sabe que no nos convienen y por eso Dios nos dice, es que es mejor que no lo hagas, confía en mí. Confiar en Dios implica decirle que no a nuestro propio criterio, porque en ocasiones nosotros vamos a querer conducir nuestra vida por un lugar que Dios sabe que ese lugar lleva a perdición, lleva a muerte, y Dios nos dice, por ahí no es. Por más que tú quieras, por más que creas que es lo mejor para ti, por más que encuentres deleite en ese camino, eso no es lo mejor para ti. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en ese criterio, le damos la espalda a Dios. Por eso te estaba diciendo, confiar en Dios va mucho más allá que simplemente un pensamiento, sino que confiar en Dios se demuestra con cómo vivimos en nuestro día a día. Y es que mientras que el mundo nos dice, confía en tu corazón, Dios nos dice esto que está en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que dice, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Y es que estamos en una época en la que la gente te dice, confía en tu corazón, sigue tus instintos, persigue tu sueño, eso que tú quieres, lucha por conseguirlo. Pero Dios nos dice que nuestro corazón es engañoso. Por la misma razón que te decía ahorita, muchas veces nuestro corazón va a inclinarse hacia algo que Dios sabe que no nos conviene. Y por eso es que Dios no nos dice, sigue tu corazón, sino que nos dice, más bien, ten cuidado de tu corazón porque él es engañoso. Te puede estar conduciendo a un lugar que te lleva a perdición, creyendo o haciéndote creer que estás persiguiendo tu sueño, haciéndote creer que estás persiguiendo el éxito. Pero mira, de eso no se trata la vida. Si seguimos nuestro corazón, estamos demostrando que confiamos más en lo que nosotros creemos que en lo que Dios ha dicho. Seguir a nuestro corazón, seguir a nuestros impulsos demuestra que no confiamos tanto en Dios, porque le estamos diciendo a Él, Señor, yo conozco tu palabra, conozco lo que tú dices, pero es que yo
creo que este es el mejor camino. Y eso no es confiar en Dios. Y cuando hacemos eso, nos estamos cerrando la puerta a ver milagros en nuestra vida. Porque seguir nuestro corazón nos aleja de la voluntad de Dios. Y es que cuando seguimos la voluntad de Dios, es que vamos a ver cómo Dios va delante de nosotros abriendo camino. Es que vamos a ver cómo Dios abre la ventana de los cielos y derrama sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Y cuando hacemos la voluntad de Dios o perseguimos la voluntad de Dios, es que vamos a ver a Dios obrando a nuestro favor. Pero si seguimos a nuestro corazón, le damos la espalda a la voluntad de Dios y cerramos esas puertas de bendiciones, porque es que mira, nuestro corazón nos habla acerca de reconocimiento propio, nos habla acerca de intereses propios, nos habla acerca de individualismo. Pero la voluntad de Dios para nuestra vida es humildad, es servicio a los demás, es sencillez. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso no podemos dejarle a nuestro corazón el control de nuestras vidas, sino que debemos poner nuestra confianza en Dios. Por eso es que Dios dice en Proverbios capítulo 3 versículo 5, confía en el Señor de todo corazón, es decir, alinea tu corazón a lo que Dios quiere. Y mira lo que sigue diciendo, y no te apoyes en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y me encanta esto porque dice esto, confía en el Señor de todo corazón, es decir, alinea tu corazón, no con lo que tu corazón quiere, sino con lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que nos está diciendo Dios en este versículo y después nos dice, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Y es que a veces nos creemos más inteligentes que Dios, nos creemos más inteligentes que aquel que creó el universo. Creemos que el camino por el que debemos conducir nuestra vida es el que nuestro pensamiento nos dice que es el correcto y le decimos a Dios, es que, ¿sabes qué? Tú no sabes de qué se trata mi vida, tú no sabes en qué va mi vida. Pero la Biblia nos dice, no te apoyes en tu propia inteligencia, porque Dios sabe que todo esto nos conduce a algo negativo y lo mejor que nosotros podemos hacer es dejar que sea Dios quien dirija nuestra vida, no perseguir nuestros planes, sino perseguir los planes de Dios para nosotros, no perseguir nuestra voluntad, sino buscar el hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero mira, este texto que estábamos leyendo tiene una promesa y es que dice después, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es decir, que ese camino que vas a empezar a caminar cuando confías en Dios va a ser el camino correcto. Y es que no hay mejor camino que aquel camino que nos conduce a Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mira, enderezar el camino es que el lugar por el que vamos siempre nos dirija a Él, siempre nos dirija a Cristo. Y ese es el mayor milagro que nosotros podríamos vivir o experimentar en nuestra vida, una eternidad con Cristo. Que la vida que nosotros vivamos sea una vida en la que Cristo camine a nuestro lado. Ese es el mayor milagro que nosotros podríamos experimentar, porque a lo mejor podríamos estar pidiendo por dinero, podríamos estar pidiendo por un empleo, podríamos estar pidiendo por sanidad, pero todas esas cosas que acabo de mencionar son cosas pasajeras. Pero tener a Cristo de nuestro lado es algo que no solamente vamos a vivir aquí en la tierra, sino que es algo que va a perdurar para la eternidad. Por eso ese es el mayor milagro que nosotros podríamos experimentar, y con esto
Podríamos responder a la pregunta, ¿Dios sigue haciendo milagros? Sí, Dios sigue haciendo milagros, y el mayor milagro que Dios ha hecho en nuestra vida es alejarnos de ese destino de muerte para darnos un destino de vida, y no solo de vida aquí en la tierra, sino un destino de vida eterna. Ese es el mayor milagro que nosotros podríamos experimentar el día de hoy. No es dinero, no es fama, no es reconocimiento, no es sanidad, no es cualquier cosa que puedas imaginarte, es tener a Cristo en nuestro corazón. Y hay un último versículo que quisiera leer, y es este que está en Proverbios capítulo 3 versículo 7, que dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Dice, esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Mira, nuestro Dios es tan bueno que Él se encargó del problema más grande que nosotros teníamos, que se llamaba ¿dónde íbamos a pasar nuestra eternidad? O como lo dice la Biblia, muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, pero Dios envió a su Hijo para que viniera a esta tierra a traer vida eterna a nosotros como el más grande milagro. Pero lo más sorprendente de esto es que Dios mismo nos dice a nosotros: mira, si yo no te negué a mi Hijo, no te voy a negar el resto de las cosas. Por eso este versículo que acabamos de leer, que es muy similar a los anteriores que habíamos leído, nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Y mira lo que dice: esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos, porque Dios no solamente se preocupa por nuestra eternidad, sino también se preocupa por la vida que estamos viviendo acá. Y si confiamos en Él, Él se va a encargar de nosotros. Y como dice el versículo 8, Él va a traer bienestar a nuestra vida. Y eso también es un milagro que recibimos de parte de Dios. Y mira, si te quieres quedar con alguna enseñanza el día de hoy, ¿quieres ver milagros en tu vida? Confía en Dios, pero confía como Él quiere que confíes. No diciéndole sí a tu pensamiento, a tu raciocinio, a tu inteligencia, pero diciéndole sí a su voluntad, a sus caminos, a su palabra. Y entonces vas a ver cómo los milagros van a empezar a llegar a tu vida. Y bueno, ya hemos llegado al final de este mensaje. Quisiera pedirte dos cosas. La primera, si este mensaje te gustó, dale un like, deja un comentario aquí en este video, pero también compártelo con alguien que sabes que necesita escuchar esta palabra. Y la segunda cosa que te quiero pedir es que te suscribas a este canal y actives la campanita, porque en este canal todas las semanas se está subiendo contenido que edifica, contenido que alimenta tu espíritu. Así que suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas de nada de lo que se hace semana a semana en este canal. Y bueno, no siendo más, me despido. Mi nombre es Andrés de la Hoz. Dios te bendiga.